leer de nuevo del 1 al 5, que leíamos por parte este pasaje, por partes, no lo estamos estudiando en su totalidad. Pero lo vamos a leer nuevamente ya que es tan importante estas palabras que leemos aquí. En la segunda carta de Pablo a Timoteo 4:1, segunda Timoteo 4:1 dice la palabra del Señor de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí nomás. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor Dios todopoderoso, damos gracias por poder una vez más meditar en tu palabra, y sobre ella, Señor, queremos, Señor, fundar nuestras vidas sobre tu palabra, por lo cual le rogamos y le imploramos, Señor, que el Señor sea usted quien nos hable, nos instruya a través de ella. Le pedimos, Señor, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, y podamos atentamente escuchar, Señor, la predicación de tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Es un pasaje que lo hemos llamado las últimas palabras de Pablo, ya que son las últimas palabras que él escribe antes de partir con el Señor. Y por eso él decide antes de morir escribir esta carta a este hombre llamado Timoteo, porque Timoteo es el hombre que va a continuar la obra, el ministerio. Timoteo, o sea, él se lo va a pasar a él. Yo me voy, pero tú continúas, Timoteo. Y entonces viene Pablo y de alguna manera lo está instruyendo, y le está en el pasaje que leímos, estos 5 versículos, le está dando a Timoteo las características de un predicador. Las características de un predicador, o sea, porque Timoteo va a ser el próximo predicador. Entonces Pablo, en cierta manera, le está diciendo cuáles serán las características que debe de tener él, y no solamente él, sino todos los que predican la palabra, todos los que enseñan la palabra. Ahora, entonces usted podría decir, entonces no aplica a mí, porque yo no soy predicador, yo soy creyente, yo soy oveja, yo vengo a oír la palabra. Pero en realidad este pasaje, como es importante para mí como predicador, también lo es para usted como oyente, porque usted escucha predicadores, entonces usted también tiene la responsabilidad de saber a quién escucha, porque si usted escucha a todos, a medio mundo, usted no va a poder usar como excusa, pues eso dijo predicador tal, es que predicador tal dijo esto. No, usted también tiene una responsabilidad a quien le presta su oído. Entonces, así como yo tengo responsabilidad como predicador, usted como oyente también tiene responsabilidad. ¿A quién escucho? ¿A quién le presto mi oído? ¿A quién le presto mi atención y escucho el mensaje? Y si el predicador no mide, no cumple con estas demandas, porque lo que vemos aquí en este pasaje no son sugerencias, no son ideas, no son puntos de debate, no, son las demandas de Dios. Esto es lo que yo exijo de mis predicadores, de mis mensajeros. Estas son mis exigencias. Y si el predicador no mide o no cumple con lo que está aquí escrito en este pasaje, entonces usted como oyente tiene un deber: desecharlo, no oírlo, no escucharlo, no prestarle su atención.
Entonces el pasaje, así como es importante para el predicador, también lo es ¿para quién? Para el que lo escucha. O sea, que todos dos, porque al final de todo, al final de la jornada, usted también tendrá que dar cuentas. Y no podrá decir, predicador tal decía eso, es que el pastor, así enseñaba el pastor. No, usted también tiene responsabilidad. Usted no puede estar bajo un pastor, una predicación que no mide. Porque usted no podrá usar eso como una excusa para su vida ante Dios. Entonces el predicador, como el oyente, tiene que saber cuáles son las demandas de un predicador. ¿Qué es lo que Dios exige? ¿Qué es lo que Dios sí demanda? ¿Qué es lo que Dios demanda de los predicadores? Bueno, obviamente vemos aquí varias características, y solamente para repasar unas de ellas que vimos la vez pasada. La primera es que el predicador tiene que reconocer la seriedad del llamado. Como predicador tengo que entender que esto es cosa seria. Esto de predicar la palabra no es ¿qué diría yo? Algo sin mucha severidad. No, es algo muy severo. ¿Debido a qué? ¿Por qué es tan severo? ¿Por qué es tan importante? Porque oiga lo que dice el 1. Oiga lo que dice: te encarezco, Timoteo, te encarezco, te estoy encargando delante de Dios. Timoteo, tú estás delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Y ten siempre en mente esto, Timoteo, que Jesucristo va a volver, va a regresar, y va a regresar, dice, para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, que le está diciendo: Timoteo, como predicador, asume la responsabilidad, entiende que esto es sumamente importante, porque lo que tú predicas, lo que tú hablas, Dios lo está escuchando, Dios lo está oyendo. Y un día Él va a regresar. O sea, lo está llamando a mirar hacia el frente. Un día Jesucristo va a volver. ¿Entendieron? Jesucristo va a volver. La gente piensa que no va a volver, como que nos salimos con las nuestras, y no entienden que hay un día establecido en el calendario de Dios que Él va a volver. Y esta vez Él no va a volver para ser crucificado, sino que va a volver ¿para qué? Para juzgar. O sea, que ella vino para Él fue juzgado, Él se dejó crucificar. Pero cuando Él vuelva, Pablo deja saber, Timoteo, Él va a volver, pero Él va a volver para juzgar. A juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, le está tratando de que él entienda la severidad. Esto es cosa seria, Timoteo. Esto es cosa seria. Tú tienes un trabajo que hacer. Predica, y le dice, los dos. ¿Qué es lo segundo que le dice? Predica la palabra. Proclámala. Anúnciala. Predícala, Timoteo. Tú eres como un mensajero de un emperador que tiene un mensaje. Tú eres ese mensajero. Dios te ha dado un mensaje. Tú anúncialo, Timoteo. Predícalo, Timoteo. Anuncia el mensaje de Dios, aunque la gente quiera oír o no quiera oír. Tú anúncialo. Tú proclámalo. Ese es mi deber. Anunciar el mensaje de Dios. Si quieren oír, gloria a Dios. Y si no quieren oír, hay que predicarlo. Por eso es esa palabra que él dice ahí: insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Timoteo, a toda hora tienes que estar listo. En todo momento tienes que anunciar la palabra. Nunca dejes tu puesto, nunca dejes tu lugar. Tú eres una voz que Dios usa. Tú eres esa voz para comunicar la palabra de Dios al pueblo, a sus ovejas. O sea, tú eres. Eso es lo que Dios espera, que la boca tuya Él la use para comunicar esta palabra. Cuando yo predico esta palabra, el que está hablando en realidad es Dios, porque esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Entonces predica la palabra, porque la palabra de Dios para la humanidad. Tú háblala, no guardes silencio. Tienes que estar listo, todo el tiempo tienes que estar dispuesto. Y no dejes que nada te constriñe, no dejes que nada te calle, no dejes que nadie te haga guardar silencio. No te intimides, no le tengas miedo. Tú predica. No le tengas miedo a la gente, no le tengas miedo al que dirán, a las malas miradas. No tengas miedo, predica la palabra.
sea, Pablo entiende que uno se puede intimidar ante las personas y mayormente cuando las personas pues tal vez no sean ni cristianas. Yo les he dicho de una ocasión, ¿verdad? Que me han llamado varias veces, pero me acuerdo de una específica donde me llamaron a predicar a un funeral, un servicio fúnebre que de un hombre que habían matado, y me llamaron, porque si por favor venía a predicarles. Yo no conocía a nadie conocía, y cuando voy llegando al funeral, sí, el servicio fúnebre que habían preparado para él, me doy cuenta que la audiencia totalmente era incrédula, eran incrédulos. No era. ¿Y por qué le llamaron a mí? ¿Sabe por qué me llamaron a mí? Ya les dije por qué me llamaron. Porque no cobraba, porque yo no cobro. Y si llamaban al cura, el cura les iba a cobrar. Entonces llamaban al pastor, porque un pastor yo no cobro. Si dan ofrenda, gloria a Dios. Pero si no dan ofrenda, estaba listo, estaba instant tiempo y fuera de tiempo. Entonces me llamaron, por favor, puede venir a hacer un servicio. Fulano de tal murió. No, yo no lo conocía, el fulano, yo no lo conocía. Pero me llamaron, y cuando voy llegando, estaba no estábamos así muy lleno, pero se había subido el grupo, y que voy viendo, casi todos de ellos eran incrédulos. ¿Y sabe cuál era el texto que Dios me había puesto en la mente? ¿Sabe cuál era el texto que me puso Dios en la mente? Hebreos 9:27. ¿Cuál es Hebreos 9:27? ¿Qué dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, tengo un montón de caras de gente incrédula, y les dije: yo no le vengo a predicar a este fulano, porque este fulano ya su destino fue sellado. Hagan lo que hagan, hagan todos los rezos que quieran, hagan todo, ya no se puede hacer nada por él. Por ustedes todavía hay esperanza. Y les empecé a predicar de este versículo, y yo miraba que algunos se incomodaban mucho, se comenzaban a levantar y se comenzaban a salir. Otros se quedaron por respeto. Pero ¿qué le estoy diciendo, mi amado hermano? Que Dios me dice: Juan, tú eres mi predicador, predica la palabra instatiempo y fuera de tiempo. O sea, tú no te preocupes si te aceptan o te rechazan. Tú no te preocupes si te estiman o no te estiman. Tú no te preocupes de esas cosas. Tú simplemente predica. ¿Qué? ¿Qué predico? Este libro, porque este libro, yo lo creo con todo mi corazón, es la palabra de Dios. Entonces, el predicador tiene que entender la severidad de su llamado. Wow, Dios me va a juzgar, Dios me va a llamar a cuentas. Lo que yo predico, el mensaje. Número uno, tengo que entender eso. Número dos, tengo que entender que yo estoy llamado a estar a tiempo, fuera de tiempo, listo para comunicar, no mis ideas, no mis sueños, mis visiones, mis chistes. No, mi llamado es: predica la palabra, lo que está escrito. Este es tu deber, predica esto. Tú solamente predica esto. Entonces, esas son las dos cosas. Y número tres, aquí vamos a ver 3 deberes de la predicación. 3, 2 o 3. Vamos a ser muy breves. Otro lo que dice, vamos a ser breves. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí están los deberes de la predicación. Los deberes de la predicación. Redarguye y reprende es 1. Redarguye y reprende es 1. Exhorta es 2 y doctrina es la tercera. Ahora, la primera parte, ¿cuál es? ¿Qué dijimos que es lo primero? Redarguye y reprende. Esta es la parte que no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando se redarguye, cuando se reprende, se está tratando con la área más delicada del hombre. ¿Qué sabe cuál es esa área? El pecado. Redarguye, reprende. Está tratando con el pecado. Y si hay algo que al ser humano no le gusta, es que le digan que está mal. No le gustan que se les diga está mal.
No les gusta, no, a nadie nos gusta que se nos diga, estás, ¿qué? Mal. Pregúntele a los profetas del Antiguo Testamento cómo les fue a ellos. Pregúntele a Isaías, pregúntele a Jeremías, pregúntele a Ezequiel, pregúntele a Daniel, pregúnteles cómo les fue. Por decirles a los hombres que están mal. Pregúntele a Juan el Bautista. Por decirle a un hombre, lo que tú estás haciendo no es lícito. Pregúntele cómo le fue. Pregúntele al Señor Jesucristo cómo le fue. Pregúntele a los apóstoles cómo les fue. Todo por esta parte de la predicación. Redarguye y reprende. Pero la predicación involucra redarguir y reprender. Si no se redarguye, si no se reprende, entonces la predicación no es fiel, no es buena, no es de Dios. Porque le dice la Biblia, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y útil ¿para qué? Para redarguir. Entonces, si no hay redarguir, si no se está reprendiendo, ¿qué quiere decir? Que el predicador no está haciendo su trabajo. Si el predicador nunca toca el pecado, si el pecado nunca se menciona en las predicaciones de los predicadores, ¿qué quiere decir? Que el predicador no está haciendo su trabajo. Porque vuelvo a repetir, porque él sabe que a nadie le gusta. Él sabe que la gente no quiere oír, eso está mal. La gente quiere oír mensajes más optimistas, más alentadores. Entonces, como el pecador se acobardó o quiso la aceptación y no quiso espantar, él mejor él ya no reprende, él ya no redarguye porque él sabe que no es lo que la gente quiere oír. ¿Ustedes quieren oír eso o no quieren oír eso? ¿Quieren que se les reprenda, hermanos? ¿Quiere que se les redarguya? ¿O usted quiere que nada más le digan que es un campeón y bien bonito y le sobe la cabecita? ¿Ustedes qué quieren? Redarguir tiene que ver con la mente. Reprender tiene que ver con el corazón. Redarguir tiene que ver con la mente. Reprender tiene que ver con el corazón. De otra manera lo puedo decir así: redarguir tiene que ver con comprender que eso que se está haciendo está mal. Eso es redarguir. Comprender que lo que se está haciendo está mal. O sea, que comprenda que ese acto, eso que está haciendo es mal. Eso es redarguir. La comprensión. What you're doing is not right. Y reprende tiene que ver con you are guilty. Tú estás mal. Tú. Lo que haces está mal, por lo cual te hace a ti guilty. What you're doing is wrong. Lo que estás haciendo es mal. It's not right. Entonces, redarguir lleva la idea de convencer que eso está mal y reprendes, tú estás mal. Eso está mal, por lo cual te hace a ti mal. O sea, redarguir es llevar a alguien a mira, eso está mal. On what base? On what basis do you have to tell me that that's wrong? ¿En qué base? ¿Qué base tengo yo para decir que eso está mal? ¿Cuál es mi base? ¿Cuál es mi fundamento, mi base para tener el derecho de decirle a alguien eso está mal? ¿Cuál es mi base? ¿Cuál es mi base? La palabra, la Biblia. Esa es mi base. O sea, si no está en la Biblia, no tengo el derecho de decirle a alguien eso está mal. La base que me da a mí la autoridad para decirle a alguien eso está mal, eso está indebido, es because he says so. Él lo dice, yo no. Entonces yo tengo que tener base bíblica para poder decirle a alguien that is wrong. What you're doing is wrong. You are living in sin. You're sinning right now. Tengo que tener base bíblica, ¿sí está entendiendo? O sea, no puedo más inventarme cosas porque no me gustan a mí. O sea, porque el problema es que mucha gente inventa pecado. Eso es pecado. Okay, where's in the Bible? Where's in the Bible? Entonces hay gente que inventa.
Entonces yo tengo que tener cuidado porque simplemente porque algo a mí no me gusta no quiere decir que sea pecado. Y hay cosas que pensamos que no es pecado porque pensamos que ciertas cosas son pecado y eso no. Entonces todo tiene que estar basado en las escrituras. Tengo que mostrar con las escrituras. That's not right. I mean, you even your own conscience, tu propia conciencia te está diciendo, that's not right. You know what you're doing is not right. Entonces el pecado tiene que ser revelado, manifestado. Por eso dice, redarguye y reprende. Timoteo, tú tienes el deber de predicar la palabra. Predícala. Y lo primero que tienes que hacer es redarguir. ¿Y qué? Y reprender. So, you gotta touch that. Esa área que les digo algo. Cuando uno toca esta área con las vidas es cuando ya uno ya no cae tan bien. Me pasa todo el tiempo que caigo tan bien al principio, me quieren tanto. Ay, Pastor Juan, pero a la hora que no ya les llama la atención a alguien, ya no me quieren. Ya no caigo tan bien. Ya no soy el favorito, pastor. Hay gente que, ay, como lo quiero en el principio, pero ya cuando hay que tocar esos temas, cuando hay que llamar a alguien a la oficina y decirle, that's not right. Esa actitud no es buena. Esa actitud es indebida. Ya veo las caras, ya no me quieren. Ya no me aprecian. Pero el predicador tiene una responsabilidad ante Dios. ¿Entendió, mi amado hermano? ¿Entendieron? Hermanos, si sacamos esta parte de la predicación, el redarguir, el reprender, ¿sabe lo que pasa? Ya voy a terminar para que sigamos. Si sacamos esta parte de confrontar el pecado, de confrontarlo, llamarlo por lo que es, that's wrong, period. Don't judge me. I'm not judging you. I'm just letting you know that's wrong. That's not right. That action, that behavior, that attitude is not right. Esa actitud, ese hecho, ese comportamiento no está bien. I'm not judging you. I'm just letting you know the word of God says you are doing wrong. Si yo saco esa parte, saquémosla. Vamos a decir nomás un ejemplo. La sacamos de la aplicación y todos los mensajes son bonitos y bien alentadores. And nobody's doing nothing wrong. Everybody's so sane, so holy. Y saquémoslo. ¿Qué cree que pasaría? ¿Qué cree? Ya la gente nunca va a valorar la gracia de Dios. Ya la gente no va a valorar el amor de Dios. ¿Por qué yo valoro tanto la gracia de Dios? ¿Por qué la valoro? Porque yo valoro la gracia de Dios. Porque el pecado que hay en mí me hace agradecer a Dios que tiene misericordia de mí. Me lleva a valorar la gracia de Dios para con mi vida. Pero ¿qué me lleva a valorar su gracia? Que entiendo que en mi vida hay cosas que tengo que no están bien. Y que a pesar de mi pecado, Él es bueno con uno. O sea que este libro sagrado, ¿sabe lo que hace? Se lo voy a resumir. Muestra que Dios es bueno y el hombre es malo. Este libro, el centro del libro no es usted. Usted no es el centro de este libro, es Dios. Y que es un Dios bueno con una humanidad mala, rebelde, pecadora, que le da la espalda a Él, no quiere nada con Él. Y a pesar de eso, Él manda lluvia. Él manda sol, les da el pan de cada día, a pesar de que no lo quiere. ¿Sí me está entendiendo? Ese es el resumen de este libro sagrado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es bueno y el hombre es. Digan, Dios es bueno. Ahora digan, el hombre es bueno. El hombre no es bueno. Pero, ¿qué estoy diciendo? Que el evangelio, si se convierte en un evangelio light, un evangelio moderno, más alentador que otra cosa, más como mensajes motivacionales, un light, lo que estamos llevando al hombre es pensar que el hombre merece que Dios le sea bueno,
Ese no es el punto del evangelio. El punto del evangelio es: tú eres malo, pero a pesar de que eres malo, hay un Dios en el cielo que es bueno para contigo y te quiere bendecir a pesar de ti, no por ti, sino a pesar. ¿Sí están entendiendo? Entonces, el evangelio nunca puede perder esto. El evangelio y la predicación nunca puede sacar del mensaje el redarguir y el reprender. Escuche, vaya, escuche a los predicadores de hoy y escúchele 10 sermones. Y si de 10 sermones nunca toca el pecado, no lo oiga. No lo escuche, ponga, escúchele 10. Si usted tiene un predicador favorito, vaya, póngalo, escúchele 10 sermones. Y si de los 10 sermones nunca toca el pecado, nunca habla de la maldad, pecado, no lo oiga. Porque aquí me está diciendo Pablo al predicador: tiene que haber ¿qué? Tienes que redarguir y tienes que reprender, Timoteo. Yo sé que no te va a gustar esa área, Timoteo, pero no hay de otra, tienes que hacerlo. ¿Entendieron, mis hermanos? ¿Sí entendieron? Bueno, qué bueno. Pero aquí viene otro elemento. Y es que este es Pablo, si es que es sabio, que balance. Porque ¿qué dice? Después de reprender, después de redarguir, ¿qué le dice que tiene que hacer? ¿Qué le dijo? Tienen sus Biblias abiertas, hermanos. ¿Qué les dice? ¿Qué le dice? Después de redarguir y reprender, ¿qué dice que tiene que hacer? Exhortar. Exhortar con toda paciencia. Esa palabra exhortar, ¿sabe qué significa? Significa animar, alentar. O sea, Timoteo, tú tienes que reprender y redarguir, pero después de reprenderlos, después de redarguirlos, llámalos a la restauración, anímalos, motívalos a la restauración. Motívalos a salir adelante, motívalos a dejar ese pecado, motívalos, diles que hay esperanza, diles que no tienen que seguir en esa condición, diles que pueden salir, diles, estas son las medidas para cambiar. No los dejes tirados, muéstrales que hay salida. Como dice viene de Tesalonicenses 2:11, dice que así como el padre a sus hijos los exhorta, también el predicador exhorta a los oyentes. O sea, Timoteo, no te quedes solamente confrontando el pecado, no te quedes solamente redarguyendo y reprendiendo. No. Sí, enfrenta al pecador, pero también anímalos a la recuperación. O sea, diles, aquí está, este es el camino que Dios deja para que tú puedas salir de ese pecado. Aquí está el camino que Dios ha dejado trazado para que tú salgas a esa vida gloriosa, a esa vida abundante, a esa vida sin pecado. El pecado te está matando, el pecado te va a hundir, el pecado no te va a dejar prosperar. Doesn't matter what you want to do, doesn't matter your goals, sin will never let you fulfill your dreams, never. Entonces, Timoteo, enséñales el camino, enséñales que Dios ha dejado un camino para salir adelante. Enséñales, Timoteo, o sea, anímalos. Entonces les dice, reprende, redarguye, pero también tienes que animar, enseñarles el camino correcto. Y dice una palabra que es la más difícil para el predicador, el pastor. ¿Exhorta con qué? Con toda paciencia. El predicador tiene que tener ¿qué? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Diga, conmigo. Timoteo, no puedes perder la paciencia. Timoteo, no pierdas la paciencia. ¿Por qué menciona paciencia? ¿Tienen idea por qué dice que hay que tener paciencia como predicadores? ¿Alguna idea? O sea, lo llamó a redarguir y a reprender, ¿verdad? El pecado, está mal. Y después dice, anímanlos el camino correcto. Pero ¿por qué incluye entonces paciencia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Con quién? Con nosotros. Porque no cambian tan rápido. Timoteo, si tú crees que en el primer mensaje que les prediqué ya cambiaron, te equivocaste.
Segundo mensaje, ya cambiaron. Timoteo puede llevar 14 años ahí en la Cherbourg y algunos nunca cambian. No, perdón, te habla con Timoteo. Nunca van a cambiar, Timoteo. Pero tú tienes que tener ¿qué? Porque a la gente le cuesta cambiar. Aunque les digas, aunque le enseñes, aunque lo reprendas, lo orgulles, lo animes, te vas a... Entonces el pecador puede cansarse. Se puede cansar porque ya les enseñé. Es que yo ya les dije, Señor, que con tu palabra no deben hacer eso. Ya les dije con tu palabra que allá no se metan, que se separen aquellas. Señor, ya. ¿Y qué es la respuesta de Dios a uno? Ten paciencia. Pero Señor, es que ya lo quiero agarrar del cuello. Le quiero dar una sacudida porque es que ya lleva tanto y no comprende. I'm frustrated. Se frustra porque ya le dije que no se meta ahí, que no se junte con aquellos, que eso no les va a ayudar y lo sigue haciendo. ¿Qué hago? Ten paciencia. Señor, pero es que lo quiero agarrar del cuello y le quiero... No, nada va a servir, Juan, que si le das van a seguir. Entonces el llamado del predicador es a tener paciencia. Le redarguye, reprende y exhorta con toda. ¿Sabe lo que la palabra paciencia significa? ¿Quiere que les diga lo que esta palabra aquí significa? Porque es una palabra muy interesante. Macrotumia es la palabra que se usó aquí en el original. ¿Sabe qué significa macrotumia? Habla de alguien que tiene un espíritu, aquí les va, que nunca se enoja, que nunca se irrita, que nunca se exaspera. Un espíritu que no se vuelve amargado, porque la gente te puede amargar. ¿Ustedes se recuerdan de la historia de Moisés, el que iba para la tierra prometida? ¿Sabe qué le pasó a Moisés? ¿Sabe por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Ustedes saben por qué. ¿Sabe quién lo llevó a él a golpear la roca? ¿Sabe qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién llevó a Moisés a piedra? ¿Qué fue? El pueblo de Dios. Lo llevó a explotar. Dije, ya Señor, ya es demasiado con esta gente. Murmuradora, quejambrosa, incrédula. Y agarró la piedra y la golpeó. Y Dios dice, Moisés, yo nunca te dije que hicieras eso. Moisés. La gente lo impacientó. Pero ustedes no, hermano, ustedes son una lindura. Estamos hablando de Israel, no de ustedes, estamos hablando de Israel. La palabra paciencia dice, nunca llegues, Timoteo, a la desesperación. No te desesperes. No te desesperes, Timoteo. Ten paciencia con la gente. A algunos les toma más tiempo. Es tremendo esto, porque hay unos que cambian rápido, pero hay otros que, dang, what can I do to get this person to learn? It's like, oh my God, this one is slow. No me estoy desahogando aquí arriba, hermano, solamente estoy hablando. Pero en la iglesia hay unos que aprenden rápido y se desarrollan y crecen. Hay otros que, pero ¿qué es mi deber? ¿Qué es mi deber? Paciencia. Me lo preguntan a cada rato, ¿cómo aguanta fulano? ¿Cómo lo aguanta? ¿Cómo? Porque Dios me llama a tener paciencia. Es algo para mí, honestamente les voy a decir, no humano. Es de Dios. Para poder tener paciencia como con la gente, tiene que venir de Dios. Ya voy a terminar. Ya sí voy a terminar. ¿Sabe lo que me ayuda a mí a tener paciencia con la gente? ¿Sabe lo que me ayuda a mí a tener mucha paciencia con la gente? Y no desesperarme, no correrlo, no, nada de eso. Tener
calma, paciencia. ¿Sabe lo que me ayuda? Al pensar y recordar de toda la paciencia que Dios tiene conmigo. He is patient with me. And if He's patient with me, I have to learn to be patient with others. ¿Entendieron? Y dice Pablo: redarguye, reprende, exhorta, anímalos y enséñales. Enseñanza. Doctrina es enseñanza. Expónles las enseñanzas de Dios. Expónles las enseñanzas. Enséñales donde Dios los quiere llevar. Enséñales. No los dejes sin entendimiento. O sea, no solamente los regañes, no solamente anímalos, sino enséñales dónde pueden llegar. Enséñales las verdades de Dios. Enséñales. Ellos no saben dónde ir, Timoteo. Ellos no saben qué hacer. Es tu deber de enseñarles. Ellos no saben dónde van. Ellos no están seguros que ellos están perdidos. Es tu deber reprender, redarguir, exhortar, pero también tienes que enseñar. Ese es mi deber: reprender, redarguir, exhortar y enseñar. Y entonces el predicador hace eso todo el tiempo que él pueda. Predica. Pero ¿en qué gusta la predicación? Redarguir, reprender, exhortar y enseñar. Y el predicador que hace esas cosas le está siendo fiel a aquel que lo llamó. ¿Entendieron? Entonces mi deber es enseñar. ¿Por qué dice esto aquí? ¿Por qué esta palabra aquí? ¿Cuál era la intención de esta palabra, de este pasaje? O sea, enseñar el contexto. ¿Por qué se dice aquí? ¿Cómo se aplica a nosotros? O sea, el predicador tiene ese deber: redarguir, reprender. Pero no me quedo ahí. Ahora paso al siguiente elemento: exhorto, lo animo y por último le enseño. ¿Entendieron? ¿Sí entendieron? Porque usted tiene que ver como un predicador. Porque usted también tiene a alguien que se quiere ganar para Dios. ¿Saben cómo se quieren ganar ustedes? ¿Sabe quiénes? ¿Quiénes son su misión? ¿Sabe cuál es su misión? ¿Sabe cuál es su misión? ¿Ganar a quién? A la familia. Ganar a la familia. Si tiene hijos, su deber es ganar a sus hijos. Ese es su campo misionero. Usted tiene que saber cómo ser evangelista. ¿A dónde? En mi casa. Yo soy evangelista en mi casa. Tengo un deber con mis hijos. Entonces mi deber como padre o como madre, como tío, tú tienes un deber. Entonces esto no diga: esto es para el pastor. Esto también es para usted, amado hermano. Porque usted tiene un campo misionero que se llama casa, se llama familia. Entonces, ¿cómo me gano a mi hijo para Cristo? ¿Cómo se gana al hijo para Cristo? Número uno, ¿qué dijo que hay que hacer? Reprenderlos. El padre tiene que reprender. Un padre que acahuatea a sus hijos, de nada le sirve. Usted lo echó a perder. Si usted nunca lo reprende, nunca lo redarguye, nunca le enseña, that is wrong. You don't ever do that. Si usted nunca hace con sus hijos, la tristeza donde va a sus hijos si usted nunca lo reprende. Tiene que reprender, tiene que redarguir, nunca acahuete. Aunque lo quieran, es que yo los oigo ganando. Es que mi hijo, los oigo en la tele. Es que mi hijo no era así. Ay, señora, todos los hijos tienen sus áreas. Como padre yo tengo que redarguirlos y reprenderlos. Pero después de redarguirlos y reprenderlos, ¿qué hago? Los exhorto con paciencia, misericordia y verdad. O sea, hablaba de la paciencia. Enséñale. Y después paso al tercer elemento: enséñales. Aunque se aburran, aunque se cansen, aunque ya digan: I don't want to hear it no more. As long as you live under my roof, you're going to hear it, buddy. Mientras Dios bajo mi techo, lo vas a escuchar. Porque tengo un deber ante Dios. Como padre, como madre, tienes un deber:
redarguir, reprender, exhortar y enseñar.